saludo y bienvenido a todos y a todas. Como dijo aquí mi compañero Nicolás, son las 5 en Chile, 3 en Ecuador y aquí en España tenemos las 10 de la noche. Pero encantado de estar con todos ustedes y de poder compartir esta sesión de ponencia y conversatorio con Gonzalo Díaz Troya, profesor que viene de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Es experto en filosofía moral y política, en el tema de cuentos de tradición oral en relación con el poder. Doctor en la Universidad de Valladolid y tiene una dilatada trayectoria dentro de la ULEAN, de su universidad, la Laica Eloy Alfaro de Manabí. El profesor Gonzalo nos acompaña hoy en este seminario para ofrecernos una ponencia sobre cuentos de tradición oral y fomento del pensamiento crítico y para hablarnos del caso de Manabí. También me gustaría informarles a todos los participantes en la sesión de hoy que hemos cambiado la dinámica de las preguntas, pues comprendimos que quizás era difícil que la gente se limitara a escribir en el chat su pregunta y luego que el moderador tuviera que leerla haciendo pues como una especie de simplemente de mediador sin que pudiera haber una relación directa entre el ponente y quien llevaba a cabo la pregunta. Entonces, en este caso hemos decidido que ustedes, los participantes aquí, los que están asistiendo a la ponencia de Gonzalo a la hora de las preguntas, pues puedan participar directamente desde la cámara y puedan preguntarle directamente cara a cara a nuestro ponente. ¿Por qué queremos hacerlo así? Pues para que no haya una relación tan fría y para que el moderador simplemente se limite a dar el turno de palabra sin tener que estar leyendo la pregunta, que muchas veces además son preguntas largas, y esto pues dificultaba un poco la comprensión mutua, ¿no? Así que lo que vamos a hacer, eso sí, pues para que todo vaya de una forma ordenada, es que ustedes, a lo largo de la ponencia de Gonzalo, o después, cuando empiece a responder preguntas, pueden escribir en el chat su nombre, con que escriban, bueno, de todas maneras aparece su nombre en el usuario, ¿no? Aparece el nombre de todos en el usuario, pero en todo caso escriban en el chat su nombre y ahí yo como moderador me daré cuenta de que ahí hay alguien que quiere preguntar. Entonces yo simplemente le daré paso al nombre de la persona que ha escrito su nombre porque entiendo que ahí ya hay voluntad de hacer una pregunta. Luego, cuando hagan la pregunta, pues podrán conectar la cámara, conectar el micrófono, realizar esa pregunta y tienen derecho en esa intervención a hacer dos preguntas. Quiero decir, pueden hacer una y luego pueden hacer otra, pero dentro de esa misma intervención. Quiero decir, o sea, no vamos a hacer distintas intervenciones para distintas preguntas, sino que la persona que quiera preguntar dentro de esa misma intervención podrá realizar dos preguntas. Se entiende todo, ¿no? Entonces, bueno, pues así lo vamos a hacer y esperemos que puedan interactuar cómodamente con el ponente de hoy. Les dejo entonces con Gonzalo Díaz Troya y adelante, Gonzalo, el turno es tuyo. Muchas gracias. La línea de investigación en la cual estoy trabajando, es justamente, ya lo decía Alejandro, es los cuentos de tradición, la filosofía política moral, y al interior de aquello me he dedicado a lo que tiene que ver con los cuentos de tradición moral. Bueno, ¿qué se puede decir en primer término de los cuentos de tradición oral? Porque vamos a establecer cuentos de tradición oral y pensamiento crítico, es decir, los cuentos de tradición oral y fomento del pensamiento crítico. Hacemos un pequeño enganche entre filosofía política y todo lo que tiene que ver con cuestiones pedagógicas, didácticas y concretamente en torno a estrategias metodológicas para el fomento del pensamiento crítico. Una situación que creo que todos concordamos es que los cuentos de tradición oral cumplen una función de integración social.
Eso es, si alguien duda de aquello, pues es muy respetable el criterio. De alguna manera, entre los colectivos que mantienen viva la tradición de contar cuentos, existe un acuerdo tácito de que la difusión de estos permite el robustecimiento de valores y costumbres muy propias que han caracterizado a los habitantes de ese sector en concreto. En otras palabras, podríamos decir que se está hablando de que los cuentos de tradición oral fortalecen la identidad cultural. Sin embargo, ojo, sin embargo, según la perspectiva a través de la cual yo he venido trabajando los cuentos no únicamente narran hechos fantásticos. Sus relatos también hacen referencia a realidades políticas, pues respaldan una determinada forma de ejercer el poder. Y obviamente, ejercicio del poder y perpetuación del poder. Visto así, resulta muy sugerente pensarlo desde la perspectiva de la institución política, del poder desde lo político. Los cuentos de tradición oral mantienen de forma latente un tipo de discurso que debe ser interpretado. El lenguaje en que son expresados se constituye en ropaje que no permite que estos digan lo que quieren decir. Ahora bien, ¿es posible utilizar los cuentos de tradición oral para fomentar el pensamiento crítico? Pues yo considero que indudablemente sí. Y se lo puede hacer a través de los siguientes marcos que he establecido como procedimiento metodológico. A través de un marco literario, a través de la descripción de un marco sociocultural y religioso, a través de un marco interiorizado que evoca el cuento y también a través de un marco normativo que evoca el cuento. Vamos viendo entonces. Estoy compartiendo ya pantalla. Una pequeña introducción. Entonces, los cuentos de tradición oral es un tipo de discurso que debe ser interpretado. El lenguaje en que son expresados se constituye en el ropaje que no permiten que estos digan lo que exactamente quieren decir. A propósito de lo que venía diciendo, yo estoy proponiendo de que se puede desarrollar pensamiento crítico a partir de estos 4 marcos que hace un momento los he enunciado. Les comento que desde el punto de vista conceptual, teórico, había hecho ya algunos avances que fueron presentados en un primer momento en la tesis doctoral que realicé en la Universidad de Valladolid y luego un libro que publiqué en el año 2019. Pero nunca había tenido la oportunidad de realizar un ejercicio con estudiantes y planteando ciertas preguntas que orienten podríamos decir, que orienten la temática objeto de análisis. Bien, hemos hecho un ejercicio y para aquello, pues, a continuación paso a indicar algunos datos informativos. El ejercicio se realizó en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión en el Carmen. La población de estudio fue de 271 estudiantes de la carrera de Educación Básica. Se trabajó con una muestra de 188 estudiantes. Quien estuvo al frente de este ejercicio es quien en este momento se dirige a ustedes y la fecha del ejercicio fue el 31 de agosto del 2020. Con este ejercicio, de alguna manera, lo que se pretende mostrar es que con los cuentos de tradición oral se puede también, de alguna manera, fomentar el pensamiento crítico. El objetivo general que nos planteamos fue el sugerir la lectura de cuentos tradición oral como un medio para el fomento del pensamiento crítico. Nos planteamos básicamente 2 objetivos específicos. Analizar un cuento de tradición oral
a través de la descripción de los marcos ya indicados, es decir, el sociocultural, religioso, normativo. Y también, pues, un segundo objetivo que tiene que ver con aplicar un cuestionario a fin de conocer la cosmovisión que posee la muestra de estudio y la forma de acercarse a la realidad. Los recursos utilizados, pues un cuento, una computadora, internet y un cuestionario en línea. La metodología que hemos seguido, en primer lugar, sería una lectura silenciosa del cuento. Luego se aplicó el cuestionario. Luego, con los resultados obtenidos, pues, abrimos una discusión y finalmente se emitieron conclusiones. Ese es el resumen del cuento que fue objeto de análisis por parte de los estudiantes. Básicamente aquí lo que he anotado es las tres partes fundamentales de todo cuento, que es la introduccción, el nudo y el desenlace. Este cuento trata sobre una señora que se llamaba Regina, que era muy chismosa, comentaba la vida de todo el mundo en el barrio, lo cual en más de una oportunidad le trajo problemas a su esposo, dado que los vecinos venían a reclamarle por los actos de su señora esposa. Un día esta señora enfermó, le dio una asfixia progresiva y murió. En la noche del velatorio, a medida que avanzaban las horas, la lengua de esta señora empezó a crecerle más y más. Se le introducían y nuevamente la lengua volvía a salir. Esta escena causó gran asombro entre los presentes. A las 6 de la mañana, el viudo, 6 de la mañana del siguiente día, tuvo que colocar la tapa al ataúd. A las 10 de la mañana lo llevaron a enterrar urgentemente, parecía que la tapa iba a reventar. Un dato muy curioso, acá en ese tiempo en que, al tiempo al que pertenece el cuento, se velaban a los difuntos durante 3 días. Y era muy excepcional el hecho de que al siguiente día se vaya a enterrar a un difunto. El instrumento utilizado fue un cuestionario que contiene 4 bloques de preguntas. Uno que hace referencia al marco literario, otro que hace referencia al marco sociocultural y religioso, y el otro que hace referencia al marco interiorizado que evoca, y finalmente el marco normativo que evoca el cuento. Vamos a ver los resultados. El primer bloque de preguntas tiene que ver con el marco literario, como les había dicho, y de acuerdo a los resultados que vamos a ver, podemos extraer la siguiente reflexión. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el marco literario, como les había dicho. La primera pregunta sobre este bloque dice sobre las causas de la muerte de doña Regina, y aquí se le puso pues 5 alternativas. Murió debido a una fuerte gripe, murió de un infarto al corazón, murió debido a un trastorno pulmonar, murió debido a una asfixia progresiva, ninguna de las anteriores. Bueno, el 84% ha puesto que murió debido a una asfixia progresiva, que realmente es lo que dice el cuento. Otra pregunta de este bloque dice sobre el velatorio de doña Regina. Durante el velatorio le espumeaba la boca, durante el velatorio se levantó del ataúd, durante el velatorio le creció mucho la lengua, durante el velorio, se le creció en exceso la boca, ninguna de las anteriores. Y aquí obviamente los estudiantes marcaron, el 94% de ellos, que durante el velatorio o el velorio le creció mucho la lengua. Y vamos con la figura 3. La figura 3 dice sobre el entierro de doña Regina. Se propuso las siguientes alternativas. Se la enterró porque cumplió los 3 días en velorio. Se la enterró porque la tapa del ataúd estaba a punto de reventar. Se la enterró porque su cuerpo despedía un mal olor. Se la enterró porque su esposo sufría mucho con su presencia. Ninguna de las anteriores. El 92% indica que se le enterró porque la tapa del ataúd estaba a punto de reventar, que es coherente con lo que el cuento narraba. Bien, la figura 1 y 2 permiten evaluar
la captación del argumento del cuento en 3 momentos. Esto es la introducción, el nudo y el desenlace. Como se puede observar, porcentualmente es muy satisfactorio, dado que se trata de una instancia que evalúa únicamente el nivel cognoscitivo. No se realizará mayor comentario al respecto en este momento. Vamos con el segundo bloque. El segundo bloque trata sobre el marco sociocultural y religioso. Este vendría a ser un segundo nivel a través del cual se aborda el cuento de tradición oral que hemos expuesto. En el marco sociocultural se averigua sobre la concepción del chisme. ¿Qué piensas tú? Es una pregunta directa a ellos. ¿Qué piensas tú? No lo que dice el cuento ni nada, sino ¿qué piensas tú sobre la concepción del chisme? Aquí se ubican varias alternativas y básicamente la alternativa que mayor acogida tuvo es la que dice que el chisme es un comentario generalmente falso que indispone a las personas. Y tenemos también un pequeño porcentaje que ninguna de las anteriores. Y efectivamente, el chisme, por cultura general, sabemos que el chisme es un comentario generalmente falso que indispone a las personas. Eso lo es aquí, y supongo que es la en China y la conchinchina. Por todos lados es lo mismo. La segunda pregunta que se ubicó en el marco sociocultural y religioso perteneciente al bloque 2, dice sobre el chisme y la moral cristiana. Y las alternativas que propusimos fueron las siguientes. El chisme no viola la moral cristiana, el chisme es indiferente a la moral cristiana, el chisme viola la moral cristiana, el chisme forma parte de la moral cristiana, ninguna de las anteriores. El 71% indica que el chisme viola la moral cristiana. Son datos que luego nos vamos a someter a análisis. Sobre lo que les sucederá a los chismosos. Un 61% dice que los chismosos serán castigados por Dios. Hay otra alternativa también del 23%, ninguna de las anteriores. Un 10% que los chismosos arderán en el fuego. Y otro porcentaje menos representativo que los chismosos no serán castigados por Dios. Luego sometemos a análisis estos resultados. Mayoritariamente entonces, los chismosos serán castigados por Dios. Ojo. Con ello terminamos el bloque número 2 que hace referencia al marco sociocultural y religioso. Como se aprecia en la figura número 4, los participantes en el ejercicio han manifestado mayoritariamente que el chisme es un comentario generalmente falso que indispone a las personas. Entendemos que es una afirmación, como les había dicho, no es propiedad únicamente de los locales. En la figura 5 y 6, es alto el porcentaje de los que manifestaron que el chisme viola la moral cristiana y que los chismosos serán castigados por Dios. Aquello permite visualizar el horizonte último que va determinando y animando modos muy concretos de pensar y actuar. En el caso de los locales, por ejemplo, los que escuchan el cuento, son expresiones muy propias de aquellos que viven en contextos en el que está presente la religiosidad popular. Ojo, estas dos últimas palabritas, religiosidad popular, porque van a ser también tomadas luego en la discusión y el análisis. Las manifestaciones socioculturales y religiosas de los locales se proyectan en la narrativa que producen y al escucharla se ven identificados en ella. Podríamos decir con matices lacanianos, se podría decir que lo que piensan sobre un determinado cuento de tradición oral sintetiza una forma muy particular de percibir la realidad y de acercarse a ella. Vamos con el marco interiorizado que evoca el cuento.
Este pertenece al bloque número 3 de preguntas. Y la pregunta con la cual se abre este bloque dice sobre el crecimiento de la lengua de doña Regina. Asimismo se pusieron algunas alternativas, pero que la que mayor aceptación denota es que le creció la lengua por chismosa. Ojo, en el cuento por ningún lado dice que a la señora Regina le creció la lengua por chismosa. Ojo, ese es un dato bastante curioso. Sin embargo, ellos concluyen mayoritariamente que fue por eso que le creció la lengua. Otro que le creció la lengua por conversona, le creció la lengua por alabanciosa, etc. Ninguna de las anteriores, que también, aunque es mínimo el porcentaje, es digno de tenerlo en consideración. En la figura número 8 se pregunta sobre doña Regina y Dios. Y aquí vemos cómo los porcentajes están divididos de una manera un poco más uniforme. No obstante, un 39%, o sea, el 40% igual a doña Regina por chismosa. Ojo, esto tampoco lo dice el cuento, es una conclusión a la cual ellos llegan. La otra, que saca un 30 con el crecimiento de la lengua. Bien. Las figuras 7 y 8 indagan un dato muy particular. Tienen que ver con aquello que queda rondando en la mente del receptor, luego de haber escuchado o leído algún cuento que al ser interiorizado lo visualiza como un efecto de algo. Para lo que interesa, lo que queda rondando es la imagen recreada, esto es, la lengua larga. Al responder la pregunta, el lector asocia su respuesta a una de las cualidades de la señora Regina, en este caso, a saber, que era chismosa. Dado aquello concluye que le creció la lengua por chismosa. No se niega la posibilidad de que el texto del cuento induce a aquella respuesta. Sin embargo, en la vida concreta, tal hecho es inverosímil, lo que pudo haber inducido a responder con la alternativa ninguno de las anteriores, como ahí ustedes lo pueden ver. Visto así, es muy sugerente pensar que en la respuesta primaron mecanismos que tienden a perpetuar representaciones sociales estereotipadas, que hace referencia a la relación premio-castigo. La última afirmación pone en contexto los resultados. Se evidencia en la figura 8 que ustedes están en este momento visualizando. Se puede observar que dos de las alternativas despuntan entre el resto. Por un lado, como pueden ver ustedes, es representativo el porcentaje, Dios le hizo crecer la lengua por chismosa. Y por otro lado, Dios nada tiene que ver con el crecimiento de la lengua. Aunque porcentualmente la primera es ligeramente mayor que la segunda, la contraposición es evidente. Sin embargo, resulta razonable pensar que, dado que los locales se consideran creyentes, ambas respuestas están arraigadas en profundas convicciones religiosas y en su seno albergan la discusión teológica sobre si Dios castiga o no a los mortales. En el fondo se vuelve a la misma conclusión, la relación premio-castigo y todo esto ir en torno al poder. Vamos con el último bloque de preguntas. El marco normativo que evoca el cuento. Aquí se planteó dos preguntas y cada pregunta, como ustedes pueden apreciar, con 5 alternativas. La primera, sobre la normatividad y Dios. La alternativa que mayor peso tiene, con un 80%, es que existen normas que vienen de Dios. Las otras ya son porcentajes menos representativos. Esta se sobrepone, obviamente, a otras, por ejemplo, que dicen, Dios no da ninguna norma a los hombres, las normas de Dios son inventos de los hombres, Dios no existe, sus normas no nos afectan, y la otra que dice ninguna de las anteriores. Se quedaron con
existen normas que vienen de Dios. La segunda pregunta, asimismo con 5 alternativas, dice sobre el castigo y Dios. Y podemos observar aquí una variedad de respaldos a las diferentes alternativas. No obstante, el 43% se inclina a que Dios castigó a doña Regina, haciéndole crecer la lengua. Luego tenemos un 26%, que tampoco no lo podemos dejar sin realizar algún comentario, que dice que Dios no castigó a doña Regina haciéndole crecer la lengua. Luego tenemos un 17% que dice que ninguna de las anteriores. Otra que dice que Dios no existe y por lo tanto no hace crecer lenguas en un porcentaje totalmente pequeño. Yo creo que merece un pequeño comentario de la figura 9 y la figura 10. Estas dos figuras indagan dos elementos muy presentes en los cuentos de tradición oral, a saber, normatividad y castigo desde un punto de vista religioso. En la figura 9 se aprecia que las respuestas mayoritariamente se encausan por la afirmación: existen normas que vienen de Dios. Aquello dice mucho de las profundas convicciones cristianas de los locales. En la figura 10 se puede observar que un porcentaje representativo se inclinó por la alternativa Dios castigó a doña Ramona haciéndole crecer la lengua. Asimismo, se puede observar que le sigue Dios no castigó a doña Regina haciéndole crecer la lengua. Con uno u otro matriz en el fondo, ambas figuras ponen en el tapete un tema muy propio de los cuentos de tradición oral, a saber, la existencia del bien y el mal, y su relación con la trascendencia, y en consecuencia, con el poder. Algunos elementos para la discusión. Sobre el primer objetivo que nos habíamos planteado. Primer objetivo, que habíamos dicho, analizar un cuento de tradición oral a través de la descripción del marco literario, sociocultural, religioso, interiorización y normatividad que evoca a fin de ejercitar pensamiento crítico. Sobre el primer objetivo podemos decir lo siguiente: las diferentes estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico tienen como elemento común la aplicación de preguntas dispuestas en una serie de etapas, cuyo objetivo consiste en entrenar la reflexión a través de procesos como el análisis y la evaluación de contenidos o realidades. Eso se logró con el instrumento aplicado. Las preguntas que se plantean ya son en sí mismas una forma que lleva a acercarse a la realidad tal cual la percibe el individuo. La suspensión del juicio sobre creencias y convicciones lo hacen replantearse su estar en el mundo, la manera como lo visualiza y se ve a sí mismo. En el caso precedente, se está sugiriendo el uso de lecturas que versan sobre cuentos de tradición oral. Se los considera muy apropiados porque a la vez que fomentan pensamiento crítico, lo lleva a reflexionar sobre sus convicciones y creencias y el sentido que éstas pueden tener en la construcción de un horizonte que lo conlleven a estadios mayores de humanización. Esta última para hacer referencia a Goethe. Cuando se hizo un comentario, se pidió comentarios a los estudiantes sobre el cuestionario que respondieron, muchos decían incluso que habían entrado en crisis existencial, debido a que, de alguna forma, replanteaba sus creencias y convicciones. En conclusión, sean leídos, para terminar este primer objetivo específico, sean leídos o narrados por el cuentero, los estudiantes gustan de los cuentos de tradición oral, al menos en nuestro medio es así. Si bien se los puede considerar a los cuentos como mecanismos de interiorización de pautas de comportamiento, en la manera como han sido abordados en este ejercicio, se puede constituir los cuentos en un importante insumo
para acercarse a ellos con una actitud muy crítica. Sobre el segundo objetivo, aplicar un cuestionario a fin de conocer la cosmovisión que posee la muestra de estudio y la forma de acercarse a la realidad tal cual la percibe. Los cuentos de tradición oral forman parte de este real empírico que se presenta incomprensible como tal, pero inteligible a partir de la comprensión del marco simbólico. El hombre se caracteriza por ser un ser simbolizante, vive en un mundo de símbolos, nos lo recordaba Cassirer. El mundo objetivo que le rodea es una materialización de esta capacidad simbólica. Es más, la vida social tiene una estructura simbólica. Estoy recurriendo a Ricoeur. En ese marco donde hay que integrar el concepto de ideología entendido como de formación, nos recordaba Ricoeur. Esta es una forma de entender por qué el hombre real puede percibir y dar coherencia a la realidad que lo circunda. Si no fuera así, dice Ricoeur, todo sería una serie de acontecimientos místicos e incomprensibles. Desde lo simbólico, dice, es la única manera de acercarse al mundo, comprender cómo vivimos, cómo hacemos cosas y proyectamos esas cosas en ideas. Sin una estructura simbólica de la vida social, añade, no se puede entender cómo la realidad puede llegar a ser una idea, ni cómo la vida real puede producir ilusiones. Y para concluir, Ricoeur afirma que, concordando con Marx, dirá Ricoeur que esa estructura simbólica justamente puede pervertirse por intereses de clase, haciendo alusión justamente al tema del poder. A partir de los resultados del ejercicio realizado, se puede sugerir que el grupo humano que participó en este ejercicio mantiene interiorizados una serie de valores y creencias muy propias de la religiosidad popular, rica en símbolos y formas muy concretas de expresarlo. Los cuentos que se narran en Manabí, y concretamente aquí en Cantón El Carmen, están ligados a manifestaciones de la religiosidad popular. Historias sobre incumplimientos, a los santos, a la Virgen, tratos con el diablo, almas en pena que vagan entre los humanos, duendes que enamoran a chicas, etcétera, etcétera. Van creando y recreando continuamente y a través de aquello, transmitiéndose y socializando sus creencias religiosas. La religiosidad popular encuentra su expresión en ámbitos tan distintos como las fiestas, las creencias y las tradiciones orales, que terminan entretejiendo y configurando unos modos de pensar, de sentir y de estar en el espacio del tiempo que marcan a los seres humanos y a las comunidades en que tales manifestaciones se producen, haciendo alusión a Puerto, un estudioso sobre religiosidad popular. Por otro lado, Enrique Dussel establece que la religiosidad popular es fruto de un centenario proceso histórico y como tal, es el núcleo fundamental del sentido de la totalidad de la cultura popular, porque se encuentran allí las prácticas que marcan la significación última de la existencia, el sentido de la vida, del trabajo, del matrimonio, de la familia, del sufrimiento, de la muerte. Sin embargo, considera que ha existido, dice Dussel, una tendencia a fetichizar todo lo popular en cuanto tal. Esta actitud no discierne que el pueblo, justamente por la opresión alienante que sufre, ha introyectado en sus propias estructuras religiosas a su enemigo, a su dominador. Y es el mismo pueblo el que transmite en su tradición las estructuras de su propia dominación. En otras palabras, se plantea el hecho de que lo manifestado por la muestra objeto de estudio, es decir, por los estudiantes, puede conducir a establecer la hipótesis de que el hombre local está insertado en un proceso que tiende a que pierda confianza en sus propias virtudes generadoras, pues todo dependerá no de lo que él sea capaz de hacer, sino de la voluntad de Dios, lo que puede conducir a generar muchas veces un fatalismo inmovilista. La ajenación en la que está sumergido el hombre no es otra cosa que el resultado de las condiciones concretas de existencia.
en la que vive y que ha sido producida en el marco de relaciones, nos diría Marx, de producción de los hombres, que los hombres han establecido. Y de alguna manera, esa base económica y los intereses de clase juegan un papel muy gravitante en el asunto. Podemos ya para terminar pasar a unas conclusiones y dar luego lugar para hacer un pequeño debate. La primera conclusión a la que se llega es que los estudiantes gustan mucho leer y escuchar cuentos de tradición oral. Entran fácilmente en sintonía con ellos. Es sugerente pensar que existe un fuerte vínculo que desde el inconsciente los vincula con la ficción, en la cual se ven identificados. En tal sentido, existió un alto grado de colaboración por parte de los estudiantes y una muy buena predisposición para realizar el ejercicio. Los estudiantes participantes mostraron un alto nivel de satisfacción básicamente por dos razones. La primera, por haber formado parte del ejercicio. Y segunda, por el cuestionamiento que se hizo a sus creencias y convicciones a través del cuestionario que cumplimentaron. Otra de las conclusiones a las que se llega es que los cuentos de tradición oral, bajo el manto de la ficción, reproducen la forma de pensar y actuar de las personas. Es sugerente pensar que los cuentos son relatos que operan como mecanismos de internalización de normas de conducta, que llegan a ser incorporados como parte de la personalidad. Los marcos normativos son fundamentales, y en eso comulgamos, son fundamentales en toda comunidad humana que aspira a desarrollarse de una manera organizada, debido a que regulan derechos y obligaciones que deben ser observados por los ciudadanos, de forma individual y también de forma colectiva. Más es criticable el encubrimiento que a propósito de ellos se puede realizar al poner máscaras que lanzan un velo sobre formas de organización de la sociedad, buscando invisibilizar relaciones de superioridad, de poder y violencia y hasta de explotación. Y concluyo, una normatividad punitiva, es decir, premio-castigo, utilizada como mecanismo de ordenamiento político y de administración del poder, hace que se torne ineludible la búsqueda de nuevas posibilidades de vida, como diría Foucault, promoviendo nuevas formas de subjetividad y rechazando el tipo de individualidad que se nos ha impuesto por siglos. Y decía más todavía Foucault, dar estilo a la vida, construir el propio yo como una obra de arte al margen de constricciones normativas. Y es justamente lo que Foucault concibe como estética de la existencia. Eso es lo que les tenía que contar. Ahora sí, si el moderador así lo considera pertinente, pues tome la palabra. Ahora, muchas gracias por tu intervención, Gonzalo. Esta exposición fundada en una investigación que has realizado, ¿verdad?, con estudiantes locales del Cárter, que nos han dado resultados que luego aportan conocimiento sobre cómo se está pensando el cuento de Regina en relación a la religiosidad popular y con otras concepciones que se generan a partir de esta religiosidad. Bien, yo quisiera abrir entonces un turno de preguntas y me gustaría saber quiénes son los primeros. Yo creo que aquí hay gente que tenemos en el chat. Hay dos preguntas de Sandra Guerrero y Guadalupe. Bueno, pues empezamos entonces con ¿quién dijo primero? Empezamos con Sandra Guerrero. Adelante, Sandra. Hola, ¿qué hubo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Gonzalo, una pregunta. Dime. Yo soy maestra precisamente de desarrollo de habilidades del pensamiento y lo manejo transversalmente como una forma, además de alfabetización académica. Me interesaría si pudieras explicarnos cómo estableciste la correlación entre las variables del estudio para llegar a las conclusiones que nos presentas.
Esa es mi pregunta. ¿Cómo se estableció la correlación entre las variables del estudio para llegar a las conclusiones presentadas? Gracias. Muchas gracias. ¿La otra pregunta? Esa Contesta, es la pregunta. ve contestando a esta, y si en esta intervención Sandra Guerrero quiere preguntar otra cosa, pues ahí tendrá la oportunidad, dentro de esta misma, sesión. Ya, listo. Muchas gracias. Acá en la universidad igualmente se da una asignatura que se llama Desarrollo del Pensamiento Crítico. Bien, yo no estoy a cargo de la asignatura. Sin embargo, me interesa el asunto. Y como tú puedes apreciar, las preguntas llevan un orden que va de lo más simple a lo más complejo. Desde datos eminentemente descriptivos a datos que ya requieren de un nivel mayor de abstracción para poder, en consecuencia, realizar ejercicios de análisis y de valoración de lo que se está leyendo. El instrumento como tal se puede apreciar que nos ha servido o ha tenido dos propósitos básicamente. El primero, construir un escenario en el cual los estudiantes puedan ejercitar la reflexión, y en segundo lugar nos ha permitido, y no dejo de ocultar mi intención, ha permitido de alguna manera corroborar algo que ya lo había venido estudiando y que a través de del cuestionario que se les aplicó, se pudo obtener datos que desde la teoría eran conocidos, pero desde la práctica, al menos en cuentos de tradición oral, no hay literatura en el medio que diga aquello. Ahora, hay que tener presente que también el pensamiento crítico y las estrategias didácticas que se suelen utilizar para aquello, todas están basadas básicamente en preguntas inteligentes, que hacen que el estudiante vaya de alguna manera discurriendo por ciertos senderos que, además de ejercitar esas habilidades cognitivas, le permitan irse cuestionando también sobre sus creencias, valores y costumbres. Es lo que hemos querido también a través de este cuento, y por eso, al final, se establecen cierto espacio de tiempo para que ellos puedan expresar cómo se sintieron a lo largo de todo el proceso y las satisfacciones que ellos sintieron, y también obviamente aquello que no les agradó. Dime si contesté en algo tu pregunta. No, disculpa, me repetiste cómo hiciste el estudio, pero quisiera saber a partir de qué referente teórico o cómo se te ocurrió correlacionar el resultado de esas preguntas con las conclusiones que son las que en este momento tienes compartiendo pantalla. ¿Cómo hiciste esa correlación entre los criterios del estudio y esas conclusiones? Eso es lo que no me queda claro. Bien. Yo escribo cuentos de tradición oral. En el 2012 publiqué un libro de cuentos de tradición oral, pero luego de aquello, en base a aquellos, pues, siempre tuve la inquietud, o más bien se podría decir, como que se sospechaba que detrás de los cuentos de tradición oral hay algo que esconden. En consideración a aquello fue que pusimos a los cuentos de tradición oral bajo la lupa de la filosofía política. Y al interior de la filosofía política, en este caso, los cuentos de tradición oral, desde categoría de legitimación, de poder y legitimación. Entonces realicé unos estudios en torno a literatura que llevaba a enmarcar a los cuentos de tradición oral como una forma o como una extensión que permitían a los individuos asumir los valores, en este caso,
imperantes en el medio. Pero para eso tuve que hacer un estudio de la filosofía contractualista, en este caso a Hobbes, Locke y Rousseau. Y a partir de esa comparación entre la estructura que tienen los relatos contractualistas realizados por ellos, elaborados por ellos, con la estructura narrativa de los cuentos de tradición oral, hacer una especie de espejo, de analogía, para ver si en el interior de ellos operaban los mismos mecanismos. Y efectivamente, los resultados que se obtuvieron dicen sobre que así como en la sociedad operan ciertos mecanismos para conllevar al individuo a obedecer, y desde el punto de vista del Estado, como violencia legítima, conllevan al individuo a obedecer las normas establecidas, no tanto por convicción, sino más bien como una especie de premio-castigo. Ahora bien, a partir de la lectura de 40 cuentos que se hizo el análisis, se llegó a la conclusión de que en todos primaba justamente esa misma dinámica. Es decir, los cuentos que a su interior operacionalizaban una forma de obediencia que conllevaba justamente a ratificar el poder establecido y en consecuencia establecer la violencia como un mecanismo que hacía que los individuos hagan una cosa o hagan otra. Es lo que nosotros pudimos observar en ese estudio. Ahora, los cuentos se los aborda a través del marco literario. En primer lugar, el marco literario porque interesa que el estudiante se apropie de los elementos fundamentales del cuento. Esto es la introducción, el nudo y el desenlace. Luego se lo aborda desde el punto de vista sociocultural. ¿Por qué? Porque de alguna manera los cuentos se narran en un entorno que está enmarcado en circunstancias concretas. Y a partir de esas circunstancias concretas, circunstancias sociales, económicas, religiosas, los cuentos de alguna manera vendrían a ser como el resultado de ese contexto, y a la vez que son producidos por ese contexto, al regresar nuevamente a ese contexto, lo que hacen es seguir fomentando los mismos valores, los mismos mecanismos, en este caso de obediencia, que ellos obviamente tratan de difundir. Luego de aquello, se pasa al establecimiento del marco interiorizado, es decir, luego de haber leído el cuento, luego de haber escuchado el cuento, ¿qué es lo que me queda latente? Entonces, eso que queda latente refleja también, de alguna manera, el marco normativo que impera en ese contexto en el cual ha sido narrado. Y el último dato, que es bastante curioso, el dato que tiene que ver con la normatividad de Dios, nos muestra el enfoque de los cuentos desde la religiosidad popular. Y los cuentos que se narran justamente tienen mucho que ver con la religiosidad popular. ¿Qué sucede? ¿Por qué decimos aquello? Porque en los cuentos se narran historias que tienen que ver con un tipo de Dios punitivo, castigador, un tipo de Dios que de alguna manera doblega al hombre frente a cualquier pecado que realiza, está allí para castigarlo. Y eso justamente se refleja en el momento en que los estudiantes manifiestan que doña Regina fue castigada por chismosa, fue castigada por Dios por chismosa. Lo que está reflejando el cuento en ese momento es que justamente los estudiantes están revestidos de ese mismo proceso, y eso les ha conllevado a interiorizar estas normas, este marco normativo, y a través de ese marco normativo es que ellos piensan y actúan en consecuencia. Es lo que te puedo responder.
al respecto. Gracias. Bien, ahora en realidad debería de ir la profesora Guadalupe Gómez, pero tenemos a un profesor que se tiene que ir y que quería hacer una pregunta. Entonces, Guadalupe, si me das el permiso, por favor, le adelantamos que haga su pregunta el profesor Roberto Campos y luego ya sí que no hay fallo, luego ya vamos con Guadalupe. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Extraordinaria tu presentación y además la respuesta que te acabas de dar a Sandra. Mira, fíjate que yo solo haría dos observaciones. Una que es que, o sea, que parece aquí imposible como pasar por alto justamente la referencia eh, a, eh, a la famosa historia que se cuenta de Pantagruel, ¿no es cierto? Que es esta historia en la que este ser gigantesco contado por Rabelais lo que hace es contener en su lengua gigantesca toda la historia de todos los comentarios y de toda la cultura. Entonces, claro, resulta como medio paradigmático el hecho de que, claro, refiera justamente a un relato en el que Regina, que claramente alude al imperio del régimen y por lo tanto de la ley, le crezca la lengua, digamos, ¿eh? Resulta muy interesante desde ese punto de vista. Ahora, lo que de algún modo podría ser medio incómodo para tu lectura, resulta de que eso que es parte de una tradición oral, finalmente sea construido a partir de la lectura. Y ahí quisiera con gusto asumir una perspectiva que ya la historia de la lectura, Chartier y otros más entre medio, nos han planteado en relación a cuál es esa distancia que nosotros hoy día podemos tener en relación a esta tradición oral. Y lo digo, y con esto concluyo, con una pregunta que hoy día parece más, digamos, actual que nunca, si es que no con ello suponemos que lo que traducen esos cuentos en realidad es una de las tantas versiones con las que podemos entender la realidad. Y te lo pregunto sobre todo a propósito de lo que significan hoy día estas noticias falsas, o sea, cómo construimos un horizonte de realidad que en realidad está alimentado por un montón de fuentes, pero que en realidad no nos llevan a concluir algo, sino que en realidad a seguir abriendo el discurso. Te digo que los cuentos de tradición oral, los cuentos de tradición oral son relatos y como tal, nosotros los podríamos tranquilamente, esa misma estructura que tienen los cuentos de tradición oral, los podríamos nosotros trasladar al mundo de las comunicaciones que actualmente tenemos. Por ejemplo, De los fake news, decía yo. Sí, sí, pero ahí, te digo que ahí juega un papel muy importante la manera como, es decir, todo lo que tú cargas en tu mochila, todo tus marcos que llevas a cargar en tu mochila y que de alguna manera van orientando también tu forma de enfrentarte y acercarte a tu objeto de estudio. Ahora, lo que pasa en el caso de los medios de comunicación es que a partir de la selección de determinada información tratan de ir creando opinión pública. Al menos lo que sucede aquí en Ecuador. Asimismo, en lo que tiene que ver con los relatos de los cuentos de tradición oral, tratan de crear una forma de ser, una forma de actuar y una forma de pensar muy concretas y que tienen que ver justamente con el ejercicio del poder. Asimismo, la comunicación, o más bien la información que se va generando a partir de los diferentes medios de comunicación, tienen como objetivo eso. Ese es el relato de ellos. Y el relato de ellos está, de alguna manera, muy vinculado con una ideología concreta, con un poder concreto y con una orientación política muy concreta. En el caso, por ejemplo, aquí de Ecuador que tenemos nosotros, básicamente hemos enfrentado dos agrupaciones claramente definidas. Los progresistas de izquierda, que son de la línea del correísmo, y obviamente los conservadores de la derecha, que están más orientados hacia un pensamiento más de derechas y en consecuencia muy apegados
a los dictámenes que el Fondo Monetario Internacional lo dice. Ahora bien, cuando los medios de comunicación, en este caso, seleccionan una serie de noticias, una serie de informaciones, es justamente para crear un relato que apoye a los intereses que ellos tienen como tales. De allí ese combate continuo a Twitter, todo lo que tiene que ver con mensajería instantánea, todo lo que tiene que ver con Facebook, y a tildarlos como que son noticias falsas. Pero en definitiva no es otra cosa que personas que no se ven representados en los medios de comunicación masiva, televisión o radio, que van a hacer uso de esos otros tipos de medios porque ellos tienen otra forma de acercarse a la realidad y en consecuencia a plantear solución a esos problemas como cualquier otro ser humano. Desde la perspectiva que ellos de alguna manera han ido formando a partir de lo que llevan en su mochila. Sí. Ok, gracias. Bueno, ahora sí, entonces le damos el turno de pregunta a la profesora Guadalupe Gómez. Adelante. Bueno, muy buenas noches desde aquí, Gonzalo, enhorabuena. Me interesa mucho lo de tradición oral, supongo que me choca también lo que dice el compañero de Chile, que quizás, bueno, no sé porque opino de un experimento ya hecho, ¿no? Pero, bueno, como se pueden volver a hacer y desde otra perspectiva, el haber contado el cuento y no leerlo personalmente, quizás, el vehículo de transmisión también influye, no es lo mismo que lo haga el docente, que lo haga un compañero. Ahí tenemos un choque entre la oralidad y la lectura introspectiva complejo. Pero bueno, me interesó de todas maneras muchísimo. Me recordó mucho a Lehmann, a Walter Kogan, a toda esta gente que trabaja el tema de la filosofía para niños, que lo hacen a través de cuentos y luego reflexionan. Realmente interesante. Y una de las cosas que me hizo dudar mucho, porque digamos que a nivel social y religioso, como lo cuentas, a nivel cultural, las preguntas, por ejemplo, no derivaron hacia que nos lleva a pensar que el chisme es propio de la mujer. Hablo desde una perspectiva feminista, aunque yo no soy especialista en el tema y lejos estoy de serlo. Pero creo que subyace con otras realidades socioculturales, aparte de la religiosa, muy brutales, ¿no? Porque antropológicamente el chisme también es un sistema de defensa de la mujer encerrada, que era la única forma de comunicarse y tener una información de lo que hacía el hombre fuera, y entonces entre ellas se comunicaban, se protegían. Parece que el chisme solo tiene una visión negativa, asociada un poco a la mujer, el castigo es cierto, y bueno, esa visión determinista de que lo que Dios decide, pues es el hombre poco tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas creo que subyacen y que sería interesante, una propuesta así, un brindis al sol, seguir trabajando sobre la propuesta, porque tiene muchos matices de análisis, supongo, ¿no? Entonces, te preguntaba un poco eso, si realmente tienes interés en seguir investigando sobre la misma línea y con otras ramificaciones, o crees que se agotó ahí un poco. Yo trabajé un año en Manabí, en la ULEAN, y bueno, también conozco un poquito, ¿no?, de la tradición oral, y sí que es realmente interesante, ¿no? Pero siempre la vi muy cargada de ese conservar el poder, el patriarcado, ¿no? Mismo en los amorfinos y en toda la tradición oral que yo conocía allí. Así que no sé si te interesa seguir por ahí. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Guadalupe, te digo una cosa que es una línea que me interesó más o menos hace unos 2, 3 años atrás, a raíz de este florecimiento de los movimientos feministas en Valladolid. Y se hablaba mucho del patriarcado y otras cosas. Y como ya había trabajado cuentos de tradición oral, pues, y llegué a una conclusión de que nuestros cuentos de tradición oral, de alguna manera, tienden a producir y a reproducir ciertos marcos de comportamiento, estereotipos que tienen que ver con la sumisión de la mujer y, obviamente, el poder que mantiene el hombre sobre ella. Eso se ve evidenciado de una manera clarísima a lo largo de todos los cuentos de tradición oral. A lo largo de todos los cuentos.
Ahora, otro particular también que es digno de tenerlo en consideración. Generalmente tú preguntas a alguien qué es un cuento de tradición oral, y dicen, pues es un relato fantástico. Pero no es únicamente un relato fantástico. Y muchos tienden a relacionar el cuento de tradición oral como algo para entretener a los jóvenes. Pero no es así nomás. Ten presente que cuando no existía la electricidad por esos sectores donde yo vivo, se reunía papá, mamá o en la casa del vecino y empezaban a relatar estos cuentos. Y cumplían una función de integración social, porque a través de los cuentos se iba introyectando valores y costumbres, no solamente para la vida cotidiana, sino también una forma de pensar respecto a la vida, a la muerte, respecto a Dios, etcétera, etcétera. Y por eso es que continuamente insisto en que esa proyección que realizan los cuentos de tradición oral están cargados de una gran religiosidad popular. Ahora, los cuentos, detrás de esa fantasía, esconden mucho más de lo que se escucha. Es decir, cuando el cuentero, y otro dato muy importante que me gustó cuando tú dijiste, depende cómo se lo narre. No es lo mismo que lo lea o que alguien se lo cuente. Es que te digo una cosa, Guadalupe. Una cosa es ser cuentero y otra cosa es ser chismoso. Porque hay chismes que parecen cuentos, pero hay cuentos que no son chismes. De tal manera que hay que tener en consideración que cuando el cuentero crea una historia, ni él mismo se da cuenta de que está relatando su propio entorno, su propia experiencia de vida. Cuando el cuentero dice, y en la noche se podía observar que ardía una palma de coco y no se consumía, y debajo estaba amarrada una mula, y esa mula no hacía el mayor gesto de desesperación. Y se levantó nuevamente a las 12 de la noche don Juan Zambrano, y su mujer, sin que él se diera cuenta, lo fue siguiendo, y vio que su esposo se posaba sobre una de sus hijas. Y fue cuando doña Tal pensó en el fenómeno que observaba todas las noches, que la llama ardía en fuego y la mula no se movía. En el fondo, ¿qué problema está tratando ese cuento? Hace referencia justamente al incesto. Es decir, el cuentero no se atreve a decir con punto y coma lo que está sucediendo. Y hace uso, me refiero de una manera explícita, como denuncia social. Como que él fuera a la comisaría y dijera, mira, aquí este señor está violando a su hija, etcétera, etcétera. No, sino que hace uso del cuento, hace uso de la palma, acá una palma que arde y no se termina de consumir, es señal diabólica, y una mula, por ser híbrido, obviamente no pare. Entonces hace también referencia al asunto de la fecundación, que no puede una mula no puede reproducirse, y hacía con que el padre no debe reproducirse con su hija. Y eso no está bien visto por los demás. Como se puede observar, los cuentos tienen un ropaje de fantasía que en el fondo no es otra cosa que una reproducción de las condiciones concretas de existencia en las cuales viven los individuos. Y en lo que tiene que ver con nuestra cultura machista, entre comillas, porque también a nivel de América Latina, el patriarcado, la cultura patriarcal está muy acentuada. Aquí en Manabí, nuestros cuentos son eminentemente machistas. Reproducen una serie de estereotipos que conllevan a la sumisión de la mujer y al establecimiento del poder de los hombres. Eso es clarísimo. Un poco al socaire de esto, y disculpa, también me interesa saber, porque evidentemente no estudié esto en profundidad, ni muchísimo menos, también reproducen una colonización, ¿no?
No hay tampoco como un esfuerzo del cuento actual en decolonizar las historias, en contar otras visiones religiosas, otros mundos diferentes. Claro, estudias el cuento tradicional, pero me imagino que estás más al pie de obra y que sabes un poco. No hay ningún otro esfuerzo que el colonizador en las historias que se cuentan en la tradición oral, de los que trabajaste, me imagino, ¿no? O sea, la idea de religiosidad, de heterosexualidad, de patriarcado, todas estas cosas que trae un poco la colonización, este mundo dicotómico de lo que es bueno y malo. ¿Aparece siempre en los cuentos de tradición oral o hay alguna cosmogonía un poco diferente de la tradición manabita en algún cuento concreto? Que obedezca más a sincretismo o otro tipo de visión religiosa, no sé. Era por si me podías iluminar sobre eso que me interesaba. Ya, mira, en los cuentos que yo que he recogido, no se, están eminentemente elaborados bajo un ropaje que tiene mucho que ver con la religiosidad popular. Pero sin embargo, por ejemplo, hay uno de los cuentos que recogí que me pareció bastante sugerente. Es de un joven que mientras estaba en Semana Santa y que mientras todo el mundo el Viernes Santo estaba rezando en sus casas, Viernes Santo es un día para guardar aquí en nuestro medio, al menos lo era así hasta varios años atrás, y nadie podía atreverse a salir a la calle, a libar, a conversar, tenía que permanecer en casa en silencio y si es posible rezando. Pero sin embargo hay un hombre, un joven, que en algún momento se rebeló a ese tipo de cosas. Y empezó a hacer lo que otros no hacían a la mitad de la noche. Y cuenta el cuentero que a las 12 de la noche pasó un señor a caballo y que al joven en este caso lo retó a una competencia. Montaron ambos a caballo y se fueron. Y para no alargarte el cuento, algunos que lo vieron dicen que como a unos 2-3 kilómetros los envolvió una nube de fuego y se los llevó a todos dos. Y el señor, el joven que se rebeló a las prácticas cotidianas respecto a guardar el viernes, nunca más se lo volvió a ver por el pueblo. Pero sin embargo, al señor del caballo se lo sigue viendo todos los Viernes Santos a las 12 de la noche, que pasa muy campante por el camino principal del pueblo. ¿Qué es eso? Eso es como un Sísifo que se revela frente a un poder establecido, pero también la cosmovisión que tiene la gente de que frente al poder establecido no podemos hacer nada. Es decir, el sistema es cerrado. Es totalmente cerrado, no da lugar para la fuga. O eres así o no eres así, o piensas así o estás fuera de pista. Y eso es un asunto en el ámbito de la política. Tú ves que poner a reconciliar a un progresista correísta con un social cristiano que es de derecha, no vas a lograrlo, porque cada quien tiene una forma diferente de ver los problemas. La realidad objetiva está ahí, la pobreza, la desigualdad, la injusticia social. Pero el uno se acerca desde una perspectiva y otro desde otra perspectiva. Y lo curioso es que son excluyentes. Ese es un aspecto muy particular en el campo de las ideologías. Bien, Gonzalo, entonces pasamos a la pregunta de Diego Ticcione. Buenas tardes, profesor. Vale, la pregunta que quisiera hacer, voy a primero hacer una serie de consideraciones. Por lo que entendí bien de la exposición y por lo que puedo decir, parece ser que los cuentos de tradición oral, en la medida en que son contados y en la medida en que también en ese sentido son escuchados, tienen lo que vendría a decir Foucault, un poder etopoético, es decir, tienen la capacidad de producir modos de ser, y así también de reproducir modos de ser. Y ahí, de hecho, se vería el carácter normativo que tendrían estos cuentos.
Ahora, claro, estos cuentos tendrían ese poder etopoyético, digámoslo así, más en los niños pequeños que en la gente grande. Claro, si a mí me cuentan el cuento de la persona chismosa yo teniendo 5 años, probablemente voy a decir, ok, no tengo que contar chismes, pero si me lo cuentan teniendo 30 años, voy a decir, ok, no va a producir un efecto de verdad en mí, no va a producir un cambio en mi modo de ser, un cambio en mis conductas, en los actos que yo vaya haciendo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que no todo modo de ser es crítico y así no todo cuento produce también un modo de ser crítico. Entonces, claro, mi pregunta para ustedes era, ¿qué elementos debería considerar y qué elementos debería dejar de lado o dejar fuera de consideración hoy un cuento para producir un modo de ser crítico? Y también en acompañamiento a esa pregunta, ¿qué se entendería o qué entendería usted cómo caracterizaría un modo de ser crítico hoy? Te digo lo siguiente. Justamente en esta mañana estaba socializando algunos de los datos que dieron como resultado el ejercicio que realizamos. Y había un joven de aproximadamente unos 21 años, 22, que él decía, profesor, y justamente yo le hacía la referencia a la cual hace un momento indicabas, de que para un niño de pronto es más, se presenta como más propicio para poder de alguna manera introyectar este tipo de normas. Y él me decía, profesor, cuando yo le hacía notar, yo decía, mira, y la lengua, pues, ¿quién va a creer que la lengua se le sale y le llega a la cintura? Porque el cuento dice eso, que la lengua le empezó a salir a él y crece a la cintura. ¿Qué es eso? Eso no se puede ya. Y dice, profesor, no diga eso. Si mi papá ha visto cosas como esas, y lo decía con tal seguridad, que realmente uno dice, ¿qué será eso? Ese es el poder del cuento. El poder del cuento es ese. No dejar cabos sueltos, sino que atrapar. ¿Por qué usted, por ejemplo, le dice a alguno de los vecinos, le habla sobre la injusticia que produce la propiedad privada? ¿Qué injusticia produce? Ya lo lleva, ya está convencido de que eso es bueno. Y no hay nada más fuera de aquello. Es su forma de concebir. Ahora, te digo que los cuentos de tradición oral están construidos en una narrativa que parte de los hechos concretos que vive el hombre cotidiano. Eso es lo que hace que reproduzca los mismos valores y las mismas costumbres que el modelo tiene establecido. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, romper con esos paradigmas, con esos estereotipos que tiene el hombre interiorizado y que de alguna manera se constituyen en pautas de comportamiento, el abordaje de esta tradición oral, en este caso el cuento de tradición oral, desde una perspectiva del pensamiento crítico, puede ser muy importante, porque produce crisis en el estudiante. Y cuando produce crisis, hace que el estudiante se cuestione sobre sus propias creencias, que es lo que pude observar al aplicar este instrumento a los estudiantes. Tengo anotado por aquí lo que produzco, lo que pude anotar. Justamente una de las observaciones que me hacían los muchachos es que una chica y otro chico, y otros 3 o 4, dice, hemos entrado en crisis existencial, porque las preguntas que usted nos hace tienen que ver con la existencia de Dios. Pero profesor, ¿por qué usted dice que Dios no existe, por ejemplo? ¿Por qué estamos convencidos de que Dios existe? ¿Usted por qué no se permite? Obviamente, con un cuento de tradición oral que tú cuentes a unos jóvenes no vas a lograr mayor cosa. Tiene que ser todo un proceso continuo. Pero los cuentos de tradición oral, contados, narrados a los niños, obviamente produce mayores efectos. Y ten presente que justamente los cuentos de tradición oral en nuestros
por ejemplo, aquí en mi pueblo, hace unos 40, 50 años, era lo que se leía, era lo que se contaba en la noche. Y obviamente eso decía mucho, enseñaba mucho sobre el poder y la manera de ejercer. Eso es clarísimo en los cuentos de tradición oral, es decir, quién tiene el poder y quién no lo tiene. Es clarísimo. Acercarse de manera crítica, hacer uso de las propias herramientas. Si el cuento se constituye un dispositivo para poder controlar, regular subjetividades, hacer uso también de los cuentos para provocar un efecto contrario. Bien, pues pasamos a la siguiente pregunta por parte de Antonio Letelier. Antonio se tuvo que ir porque sufrió un desenlace doméstico, así que puedo leer yo la pregunta por él. Sí, Antonio pregunta, ¿qué ventajas podría tener una didáctica narrativa en la enseñanza específica de la ética? Esa es la pregunta, profesor Gonzalo. Sí, sí. Hay una estrategia, justamente estrategia metodológica que se utiliza para aplicar a ciertos textos y tienen que ver, por ejemplo, en ética se habla de dilema ético, que son pequeños episodios muy concretos y que luego el estudiante debe discurrir sobre aquello. En lo que tiene que ver con pensamiento crítico, consultando la literatura, me encontré algo muy curioso, el famoso dilema hipotético. Es decir, asumir como provisional determinada afirmación y a medida que tú vas avanzando en el proceso de reflexión, haciendo uso, insisto, del análisis y de la evaluación, tú vas llegando a conclusiones que pueden ratificar o a descartar la hipótesis inicial. Ahora, los cuentos de tradición oral tienen que ver con ética, indudablemente. Tienen que ver con ética y en consecuencia, al abordarlos desde una perspectiva crítica, deberían conllevar justamente a que el estudiante se cuestione sobre sus convicciones que tiene sobre lo que el cuento le quiere decir, es decir, cuando ya lo ha analizado, y a partir de aquello, pues vaya incorporando a su nuevo marco aquello que lo va construyendo como persona. El cuento de tradición oral tiene esa característica muy particular, que cuando tú lo sometes a análisis, cuando lo sometes a crítica, te puede conllevar a caminos insospechados, totalmente insospechados. Jóvenes que están convencidos, por ejemplo, de que hay que aceptar la voluntad de Dios. Jóvenes que están convencidos de que no se debe mentir porque Dios castiga. Y cuando tú le das la vuelta y no lo enfocas desde una moral cristiana, sino desde una moral laica, las cosas como que chocan. Porque para ellos, obviamente, al menos en el medio en el cual me desempeño, la normatividad sobre el bien y el mal viene emanado de Dios. O sea, no sintonizan con el chip. No enganchan con el hecho de que puede haber una moral al margen de la moral cristiana. En ese sentido, los cuentos de tradición oral tienden a cuestionar justamente también ese hecho. Pero vistos, como te digo, o aplicando en este caso la metodología que estoy utilizando y que lo he escrito al inicio de mi exposición. Porque de pronto, por ejemplo,
algo que es muy común cuando yo empiezo clases, hago un relato de tradición oral y todo el mundo está ahí en silencio que escucha, pero lo hago como un abrebocas antes de empezar la clase. Y ahí terminó. Entonces el estudiante dice, mira, qué bonito, me logré entretener, qué bueno. Pero ahí termina. Pero si en cambio lo sometemos a un proceso planificado, entonces ahí podemos obtener resultados mucho más convenientes, mucho más favorables para que el estudiante cuestione sus convicciones. Entonces matamos dos pájaros de una sola pedrada. En primer lugar, ejercitamos análisis y espíritu evaluativo. Y en segundo lugar, cuestionamos sus creencias, sus actitudes, los valores que practica, o en otras palabras, los estereotipos que de alguna manera no lo dejan pensar de una manera mucho más abierta y que le permitan ver el mundo desde otro ángulo, que no sea el del que le han enseñado, detrás de las gafas de la religiosidad popular, en el caso que nos ocupa en este momento. Muchas gracias, profe, por la respuesta. Muy bien, pues también tenemos la petición de pregunta por parte de Roberto Pizarro Contreras. Sí, ahí voy. Hoy iba a colocar la cámara, pero la voy a colocar. Espera un poquito. A ver, se me perdió el zoom. Ahí. Ya, ahí estoy. Ahí estoy. Hola, Gonzalo. Hola, Roberto, y a todos los demás. Bueno, escucho tu voz. Ya, espérate. ¿No? Verdad, sí, ahí sí. Ya. Pero tranquilo. Hola, Gonzalo, enhorabuena. Me encantó el ejercicio que realizaste porque desde un punto de vista filosófico tú estás como recogiendo información no desde el mismo medio filosófico, es decir, no te estás basando en las interpretaciones de tal o cual autor, sino que estás hablando directamente con gente que no necesariamente tiene formación en la disciplina. Y eso eso es como un contacto más íntimo porque no hay un mediador con la fuente, y yo creo que eso enriquece más la discusión. Le comentaba a Nicolás a través del chat de que esto es un poco mayéutico de alguna manera, y es como diría Mill o los exégetas de Mill, como recoger el dato antropológico de la realidad diversa, pero ya no ensuciado, digamos, por los medios técnicos que tiene la filosofía para producir sus pensamientos. Así que en ese sentido yo lo rescato muchísimo. Por supuesto se entiende aquí que tú no estás asimilando el número a la verdad, sino que el número te sirve a ti como un mero indicio para, ¿cierto?, propulsar tu pensamiento. De todas maneras, como yo tengo algunas vagas nociones en estadística, meramente para que lo consideres, no para que lo pongas allí en tu exposición, porque así como está, es súper simple entenderlo, y empantanarlo con otras herramientas de estadística lo haría más sucio, pero para ti, bueno, algunas previsiones. Tú sabes que tenemos que considerar un cierto número mínimo de personas a las que hay que sondear. En general son entre 50 a 100 personas, se habla para tener un nivel de confianza apropiado, ¿cierto? Y también el tema de la variabilidad, porque recuerdo que cuando estamos discutiendo el tema normativo, tú tenías unas distribuciones de porcentajes que eran bastante interesantes en este respecto, porque tenías 10, 20, 25 y 40, y dijiste en algún minuto que ese 10% era como que no era casi irrelevante, probablemente porque estás ahora hablando con nosotros, pero en realidad no es tan irrelevante por la forma en que se distribuyen, y ahí entra el tema de la variabilidad, cómo estos distintos números, las distancias que hay entre ellos. Entonces eso, para lograr, ¿cierto?, tener conclusiones o indicios más certeros. Y nada, antes de formular mi pregunta, que es bastante cortita, también señalar que para mí fue inevitable hacer el vínculo, yo sé que todas las de cuentos, pero con un poema de John Milton que se llama El paraíso perdido, que es de alguna manera cristiano, y cuando uno lo lee, es inevitable el leer en esos versos, constatar, ¿cierto?, ese respeto luminoso por la deidad y por la maldad a sí mismo, porque finalmente Satanás ahí tiene el papel protagónico, pero también, como estamos hablando del siglo XVII,
también hay indicios del racionalismo, en el sentido de que Milton se pregunta el porqué de la maldad, y de ahí que le dé un papel protagónico a Satanás. Entonces, para mí fue inevitable hacer ese vínculo, te lo comento. Perdona si me salgo un poco de la conversación, pero ha sido inevitable, insisto. Y bueno, la pregunta es que ¿cómo se extiende esto? Porque a ti te rinde, tiene un tremendo rendimiento esto de consultarle a otras personas, pero ¿cómo le rinde a estos alumnos en la formación del pensamiento crítico? Yo lo entiendo que es a través del tipo de pregunta que tú les haces, ¿o no? Y por el tipo de comentarios que recibes. ¿O hay alguna instancia posteriori donde se sigan discutiendo estos temas? Que no Bien. deja de ser como lo ha hecho hasta ahora, pero no sé si obedece a un programa de trabajo donde van a seguir No, haciendo no, sesiones. no forma parte de, al menos lo que he hecho, no forma parte de un pensum de estudios. Ellos tienen en algún momento la asignatura pensamiento crítico o algo por el estilo, es el nombre de la asignatura, no me acuerdo muy bien, y ahí obviamente tienen un profesor. Lo mío más bien es por el amor, el cariño que tengo por esta línea de investigación. Y lo que hago es, justamente en mis clases, porque generalmente estoy a cargo de la asignatura Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de la Educación, entonces yo creo que ahí también me da la oportunidad para ponerlo como un abrebocas en las clases. Siempre empezar con un cuento y a partir de ese cuento, pues, despertar la curiosidad de los jóvenes a través de tratar de evidenciar lo que esconden los cuentos. Ah, ya, muy Detrás de bien, sus ya. textos. Sí. Ya, perfecto. Ahora bien, como tú muy bien lo has apreciado, me he quedado únicamente con, he descrito la población y luego he escrito una muestra. Y lo único que he puesto allí es que es una muestra aleatoria y cosas así. Y Ah, luego no, lo no, he, pero está bien, en todo caso, sí, 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 está bien, digamos, las herramientas que ocupa. sí, Sí. y lo hice con premeditación, porque pensaba justamente que el ponerme con demostraciones estadísticas de lo que está el grado de significancia y todas esas cosas que tú muy bien lo sabes y que yo no las conozco muy bien, más bien iba a causar más bien oscuridades más que luces. Claro. Por eso Sí, no. tienes razón. Sí, ¿sabes? Tienes Yo razón. no Ahora interesaba, me haces pensar sí, a mí, porque sí, efectivamente, cuando yo te digo, podrías considerar esta herramienta en el fondo como que orientando para que el número tú lo termines asimilando como una verdad, pero como diría Popper, basta una evidencia en contra para echar abajo el estudio. Entonces, en ese sentido que tú, con que hayas entrevistado a una persona que no tenga ninguna formación en tu disciplina, por ejemplo, de todas maneras te puede sumar, digamos, a este ejercicio que tú estás realizando. Así claro. que, sí, no lo entiendo súper bien. Reitero mis felicitaciones. Queda poco tiempo, dice Nicolás, así que muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Muy bien, pues sí que queda poco tiempo y tenemos una última pregunta por parte de Walter Egas Ortega, que ha formulado su pregunta por el chat, pero bueno, le invitamos a que lo haga directamente vinculándose a la cámara. Hola, Aquí está. Adelante, Walter. buenas tardes. La pregunta que quería hacer era si el profesor considera el uso de la didáctica mediante juegos lúdicos para la enseñanza de moral y ética a preescolares. Niños de 3, 5 años. Ya. Mi área no es propiamente la educación preescolar. En algún momento de mi vida hice estudios de pedagogía, pero en el nivel del bachillerato. Sin embargo, una de las cosas que se obtienen excelentes resultados es la representación. Y los niños tienen mucha habilidad para aquello. Lo que generalmente se hace se toma un determinado cuento y los niños los tienen que representar. Pero ya desde una perspectiva didáctica, ya no como un proceso que termina únicamente con la presentación, sino que tiene un antes, un durante y un después.
porque de lo contrario nos quedamos en que el niño sí, qué bonito que representó y por aquí que por allá, pero en definitiva, ¿qué he logrado con aquello? Y la parte de reflexión, y los niños son muy buenos para aquello, algunos dicen, no, todavía no tiene el cerebro suficientemente desarrollado como para... Las reflexiones que los niños pueden hacer sobre aspectos de forma y de fondo sobre lo que hicieron es bastante interesante, muy interesante, y se puede llegar a unas conclusiones que realmente nos asombran. Por ejemplo, trabajar en filosofía para niños, Alejandro tiene muy buena experiencia, y sabe que los niños tienen una capacidad bárbara para interiorizar lo que están haciendo, lo que están diciendo, y en consecuencia incorporarlo a su marco de conocimientos y emociones. Entonces sí, definitivamente se puede trabajar con escolares, con preescolares, con cuentos de tradición oral, buscando aquellos que más se acoplan a su edad. Bien, ninguna Nicolás parece que levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Adelante. No, ya son las 6:30, por lo menos en Chile, estamos contra el tiempo. Quiero agradecerle al profesor Gonzalo por esta excelente exposición y Alejandro, cierras tú y das el aviso de la próxima sesión. Vale, bueno, pues como bien ha dicho Nicolás, vamos a cerrar esta sesión. Encantado de haber tenido aquí a Gonzalo Díaz Troya. Mucho gusto en que nos hayas hecho tu exposición y en que nos hayas comentado sobre cómo estás extendiendo tus investigaciones, ¿verdad? Te conocí en la Universidad de Valladolid, por aquel entonces estabas con los cuentos de tradición oral y la filosofía política, ahora lo estás vinculando también al ámbito de la investigación sociológica y educativa. Entonces, bueno, pues se te agradecen todas estas aportaciones. Ha sido un placer tenerles a todos aquí y muchas gracias por sus valiosas preguntas y por sus aportaciones, tanto por el chat como también desde la cámara. Y bueno, pues cerramos la sesión recordándoles que el próximo día 24 de septiembre tendremos con nosotros al profesor Fernando Longas de la Universidad de Valladolid y bueno, pues también nos brindará una exposición sobre filosofía y educación y les espero para ese día. Ya les iremos comunicando más aspectos sobre la hora, sobre el título de la ponencia, pero de momento, bueno, pues quedan avisados para que estén con nosotros el día 24 de septiembre y se les agradecerá mucho su participación a todos ustedes. Así que bueno, que tengan una buena tarde, nos despedimos y hasta la siguiente sesión. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.